Hija, lo siento, yo te maté y no solo una vez, sino 99 veces, son las palabras de nuestro protagonista al tener a su hija sin vida frente a él. Mientras se seca las lágrimas, se dice a sí mismo que todavía le queda una última oportunidad. Un número uno se alza en su cabeza. Le pide al cadáver de su hija que confíe en él y que esta vez no fallará por ningún motivo. Tiempo atrás nuestro protagonista se encontraba viendo las noticias. El mundo había colapsado en un instante por un apocalipsis zombie. De pronto su hija se le acerca para ver qué está pasando. El prota al mirarla solo pensaba que tenían que sobrevivir, pero lamentablemente la vida no es siempre como queremos y terminó perdiendo a su hija. Ese mundo era muy infernal para que un hombre maduro y una niña pudieran sobrevivir. El padre, al no soportar el dolor, decidió acompañar a su hija, pero en el momento en que todo terminó, una divinidad apareció frente a él y le concedió otra oportunidad. El prota se despierta y se encontraba perfectamente bien, no sabía qué sucedía, pero como al inicio un número se le alzaba en la cabeza pero no era un 1 sino un 99, dejó sus dudas e inmediatamente fue a buscar a su hija que no entendía nada. El prota al verla estaba sorprendido preguntando si en realidad estaba viva. Su hija seguía sin entender lo que estaba sucediendo. El padre inmediatamente tomó a su hija de la mano y la llevó con él. Ella quería una explicación pero el prota sabía que no había tiempo para eso. Sin embargo, cuando está a punto de explicar que si no se van podría perder la vida, son atacados y nuevamente vuelve a despertar. Pero esta vez el número había disminuido. Fue entonces cuando se dio cuenta que ese número era el resto de vidas que le quedaba. En otras palabras, el número de oportunidades que tenía para salvar a lo más importante de mí, su hija. Con las vidas en juego hizo todo lo posible para salvarla. Aunque abandonara todo tipo de moral, estaba dispuesto a lo que sea para salvar a su hija, pero una y otra vez la volvía a perder. Mientras seguía perdiendo más vidas peleando contra los zombies, y al ver a su hija convertida en una de ellos pidiendo que la salve, llegó a pensar que todo lo que podía hacer como un padre débil es dejar que su hija muera. En una de sus vidas, al despertarse llorando, cuando se alistaba para luchar, vio a Dami y al abrazarla, le prometió que así falle cientos, miles de veces, decenas de miles, no importa las veces que falle, la salvará mientras esté vivo, así que solo debe confiar en él. Volviendo a la primera vida después de perder a Dami, el prota había llegado a Daejeon, el cual era su destino. Era el refugio perfecto que encontró. Personal militar protegía el refugio y personal médico cuidaba de los sobrevivientes. Aquel lugar estaba completamente en orden y no colapsaba. Era el refugio perfecto. El padre decidió vivir ahí durante una vida entera. Habían pasado 40 años, y frente a la tumba de su hija le dice que sabe que le ha hecho esperar mucho, pero tenía que tener cuidado porque esa era su última oportunidad, y ahora estaba seguro que ese lugar no era peligroso. Si tan solo llegan ahí con vida, ese será su destino final. Terminaría pidiéndole que espere por él, ya que irá a buscarla pronto y así termina nuevamente acabando consigo mismo. Al despertar y con todo preparado, el prota estaba seguro que no repetiría lo mismo de su anterior vida. Antes de llegar a Daejeon, Dami había perdido la vida. Él sentía que fue por su error. Se dedicó 40 años ensayando cientos de veces para hacerlo perfecto. Todo para mantener a Dami con vida hasta el final. Listo para salir, gira la manilla de la puerta convencido de que esta vez todo saldrá bien. Pero al abrir la puerta frente a él tenía una inmensa horda de zombies. Una variable había surgido, en los 40 años que ensayo, ante algo que jamás considero estaba paralizado. Esa era una situación que en 99 intentos nunca había sido diferente. La horda de zombies se acercan a una velocidad increíblemente rápida. El prota, que seguía paralizado, pensaba que frente a la puerta nunca había zombies. Al escuchar la voz de su hija, logra reaccionar y la empuja. Dami ve cómo lentamente es separada de su padre, se levanta aún con miedo y llorando le pide a su papá que abra la puerta. Una y otra vez, el prota está siendo devorado por toda la horda, soportando un inmenso dolor mientras recuerda una frase que decía: el dolor de perder a un hijo es como si te arrancaran los intestinos. Él sentía que le habían arrancado las entrañas 99 veces, aquella agonía de la muerte le resultaba familiar. Los recuerdos de su hija cuando era una bebé le aparecieron. Detrás de la puerta, al ser devorado, le pidió a su niña que no llore. Casi aceptando la muerte, se preguntó si todo tiene que terminar de una manera tan insignificante y si acaso iba a morir para siempre. Un recuerdo de cómo perdió a su hija apareció. No estaba listo para morir, quería seguir peleando para proteger lo que más amaba. Como él prometió, ya sean 100 o 1000 las veces que falle, mientras su hija esté viva no puede permitirse morir. Pega un grito intenso y vemos cómo aleja a toda la horda de él, con la apariencia completamente cambiada. Acaba uno por uno con todos los zombies, incluso llegando a morderlos. Tenía una fuerza sobrehumana y un cuerpo resistente, y aunque parecía haberse convertido en uno de ellos, todavía mantenía el control de sí mismo. Dami, desconsolada en el piso, ve cómo la puerta lentamente se abre. Se queda sorprendida por lo que tiene delante. Después de 100 fracasos, otra oportunidad le fue concedida y aunque ya no sea un humano, el prota estaba dispuesto a proteger a su hija hasta el final. Al mirarla le sonríe y le pregunta si es que se encuentra bien. 7 días después del brote zombie, el prota junto con su hija llegan a Seúl, exactamente al distrito de Mapo. En un centro comercial son detenidos por unos exmilitares.
Uno de ellos le pregunta quién es y cómo llegó ahí con vida, si hay zombies por todas partes, amenaza con abrir fuego si es que no responde. Pero de pronto el exmilitar se sorprende al ver la cara del prota, tiene curiosidad de si es una celebridad o porque lleva anteojos. La excapitana de la unidad Great Tiger aparece, Chahiri, también conocida como Black Widow, les dice que se vayan, no hay espacio para ellos ahí y deben buscar otro lugar. Al ver que el prota no reacciona, se acerca y le grita que se largue. Pero el prota, que sigue sin mostrar ninguna emoción, diría que su hija ha estado deambulando una semana, su asma ha empeorado y está sufriendo mucho, le pediría por favor que le ayude a salvar a su hija, y si es demasiado llevarse a los dos, le ruega que al menos quiere que se lleve a Dami con ella. La expresión de Chahiri cambiaría. Su compañero mencionaría que si realmente cree que esa súplica funcionara con su capitana, pero al verla estaba convertida en un mar de lágrimas. Chahiri acepta que el padre y su hija se queden, pero dice que solo lo hace porque necesita mano de obra para proteger el lugar. Aunque recibe una queja, la decisión ya está tomada. El prota sonríe mientras la ve alejarse. Parece que ya la conoció en una de sus anteriores vidas, porque menciona que sigue siendo igual. Chahiri, una soldado que reunió supervivientes y protege el supermercado en aquel distrito, fría como una serpiente pero de algún modo débil ante las historias de padres sacrificados. De pronto Dami le reclama a su papá, por lo que propuso de que ella sola se quedase en el refugio, y aunque su padre intenta explicarle, son interrumpidos por uno de los soldados que les pide que lo sigan. Un dolor de cabeza ataca a Dami, su estado mental se estaba deteriorando más rápido de lo normal, necesitaba un descanso o podría ser peligroso. Todo es debido a dos variables imprevistas, el incidente de la semana pasada. Incluso el mismo prota no lo comprende del todo. Fue mordido por un zombi pero sigue vivo y se volvió lo suficientemente fuerte para derrotarlos. Siente que su cuerpo no le pertenece y se pregunta si es que acaso se ha convertido en un zombi. El centro comercial donde se están quedando es la ruta óptima de supervivencia inicial. Ahí hay muchos suministros, y es el único lugar protegido por verdaderos soldados, donde Dami estará segura. Nuestro prota pregunta por el edificio derrumbado de al lado, porque eso nunca había pasado antes. El soldado que los guía le responde que habla muy extraño como si viniera del futuro o algo así, pero le cuenta que hace 3 días los zombies los atacaron. La capitana que estaba en el frente los atrajo hacia el edificio de al lado, y cuando todos los zombies se encontraban encerrados, detonó una bomba que habían colocado desde el inicio, acabando completamente con todos. El soldado también menciona que ahora probablemente los zombies sean calamares secos. Y quizás algunos sobrevivieron si tuvieron suerte, pero ahora están atrapados pudriéndose lentamente. Al escuchar esto, la cara de nuestro prota cambia, alertando al soldado. Por su expresión, le dice que no estará pensando que los zombies pueden escapar de entre los escombros. Pero en eso una figura gigante se alza detrás suyo. Un zombi gigante había aparecido, que sin dejar tiempo para reaccionar ataca al instante, intenta ir por Chahiri pero ella lo esquiva. Los soldados alertados se preguntan de dónde salió. La capitana da la orden de abrir fuego contra la criatura, pero parece que las balas no tienen efecto y solo lo enfurecen más. El zombi ataca a las unidades y los manda a volar, acabando con casi todos. Si no fuera por uno que está atónito, cuando está a punto de ser aplastado, su capitana ataca al zombi y lo salva. Le grita que reaccione o si acaso quiere morir. Chahiri está tratando de concentrarse, ya que eso no era como lo de hace 3 días. Eso que tenía delante no era un zombi común. Da la orden de correr hacia la tienda, y aunque nuestro prota quiere decir algo, es callado para que siga corriendo. Pero al ver a su hija cansada y pasándola mal, el espíritu dentro de él despierta y se detiene para enfrentar al zombi a puño limpio. Por otra parte, Chahiri piensa en atraer al gigante hacia la barricada fuera de la tienda. Está segura de que no podrá atravesarla fácilmente, y mientras tanto ella buscará su punto débil. Pero en eso se da cuenta de algo. Había gente todavía en el primer piso viendo todo, aunque ya deberían haber sido evacuados. Inmediatamente se da la vuelta para intentar ganar tiempo. Le pide a los que estaban con ella que entren, pero para su sorpresa solo estaban su compañero y Dami, a quien le pregunta dónde está su padre o si acaso escapó y la dejó. Dami señala dónde está su padre. La capitana voltea impactada y ve cómo nuestro prota acaba con el zombi con tan solo sus puños, dejando sorprendidos a todos los presentes. Con el gigante acabado, el prota se acerca hacia los demás y se dirige a su hija, a quien le pide disculpas porque no pudo cumplir la promesa que le hizo, porque tenía miedo de verla herida. Chahiri, más asustada que sorprendida, quiere saber quién es en realidad. El prota está listo para presentarse. Dami está preocupada porque si su padre revela su identidad estará en peligro. Pero el prota se presenta como Ryu Min-seok, padre de Dami y un experto en zombies.
La capitana no lo puede creer, pero el padre explica que desde el inicio del brote él estuvo analizando el comportamiento y debilidades de los zombies para sobrevivir. Con una sonrisa dice que se alegra de poder ayudar y que espera que puedan trabajar juntos de ahora en adelante. Chahiri, con una sonrisa, parece haber entendido todo, pero inmediatamente lo ataca. Dami trata de proteger a su padre, pero le piden que se quede quieta. Chahiri no cree nada de lo que dijo, porque derrotó a un monstruo inmune a las balas con las manos vacías. Además, tiene esos ojos rojos, iguales a los de los zombies. Con el cuchillo apuntando a su cuello le pregunta a nuestro prota si es realmente un humano. Minseok le pide que espere, porque las balas sí funcionaron. Explica que el gigante ya estaba débil porque le habían disparado varias veces y él solo le dio el golpe final. También menciona que aquello era un Aether, una criatura zombie hecha de la fusión de dos zombies, monstruos que tienen gran fuerza, pero su verdadera habilidad es la defensa, aunque también tienen un punto débil, el cual es la mandíbula. Técnicamente, el prota no decía mentiras, solo que, para destrozar su mandíbula, es necesario un mazo. Chahiri ahora pregunta el porqué del color de sus ojos. Minseok le responde que es porque nació con un bajo nivel de melanina, por ese motivo siempre los cubre, porque a la gente le incomodan esos ojos rojos que tiene. El padre ahora pregunta si es que, después de escuchar todo, todavía ante sus ojos lo ve como un zombie. Chahiri sospecha que todavía hay algo raro, pero aún así sabe que un zombie no haría tanto solo para proteger a su hija. Decide creerle y les permite entrar, aunque ahora vigilará muy de cerca a nuestro prota, experto en zombies. Aún con dudas, mira a sus compañeros caídos. Dos que estaban con vida se dirigen hacia ella y le preguntan si se encuentra bien. Ella golpea a uno de ellos, debido a que se olvidaron que, en una emergencia como esa, deben evacuar a la gente al estacionamiento subterráneo. Les increpa porque no siguieron el protocolo. El otro responde que habían entrado en pánico. Chahiri está molesta porque, si el monstruo no hubiera sido detenido, todos los del lugar habrían muerto, y les advierte que, si cometen un error más, no deberían temerle a los zombies, sino a ella. El soldado que estaba bien asiente, mientras que el otro parece no haberse tomado bien el golpe. Dentro del centro comercial, Dami habla con su papá y se siente aliviada de que no fue descubierto. Siente curiosidad de cómo puede mentir con esa cara tan seria, porque ella sentía que su corazón casi explota del susto de que lo descubran. El prota estaba en modo cerebro frito. Además, sabía que la capitana no iba a blandir su cuchillo así como así contra alguien. Dami le pregunta si es que la conocía, el prota responde que no, y solo fue una corazonada. Dami tiene dudas de cómo su padre sabe del término cerebro frito, quiere saber dónde lo aprendió. Él le respondería que fue ella quien se lo enseñó, aunque ella no recuerda que lo hizo. Su padre afirmaría con una sonrisa que lo hizo, no una, sino varias veces. Su hija no entiende nada. Nuestro prota le pide que le espere y se levanta para traerle algo de comer, mientras se siente contento de que su ser más preciado esté completamente bien. Minseok recuerda que, poco después de que fuera atacado por los zombies, Dami le pidió que le prometa que no le diga a nadie que es diferente, porque si la gente se entera, podrían hacerle daño a él o a ella. Tenía que prometerlo. Para nuestro prota, Dami tenía razón al hacerle prometer eso, ya que, si descubren quién es en realidad, todos se volverían locos. Nuestro prota vuelve con su hija, llevándole comida, pero la encuentra dormida. Decide abrigarla, pero vemos que su semblante cambia. Se pregunta por qué está pasando todo eso. Los zombies estaban apareciendo demasiado rápido. Había más de 100 en su entrada, e incluso apareció un tipo mutante en tan solo una semana. En sus 99 vidas anteriores, nunca los había visto moverse con tanta rapidez. Esa velocidad hacía que todo se vuelva impredecible. La pregunta principal era, ¿por qué están cambiando los zombies? En medio de esa noche, una horda se acercaba al refugio. El prota, metido en sus pensamientos, entendía de alguna forma que algo estaba pasando. De alguna forma, sabía que los zombies podían sentirlo y lo estaban buscando. Querían que su hija y él murieran, tal vez porque eran diferentes, o tal vez porque tenían miedo. No lo sabía con certeza, pero de algo Minseok que estaba seguro. Para los zombies, él era una variable. Con eso en mente, fue a enfrentar a la horda que se estaba aproximando. Con una escalera en mano, estaba listo para acabar con todos antes de que su hija despierte. Porque, como todo padre amoroso, aún tenía que preparar el desayuno. La horda de infectados se avalancha contra nuestro prota, que, con escalera en mano, va acabando uno por uno con ellos. Con su fuerza sobrehumana y su cuerpo resistente, nada podía detenerlo. Incluso llevó unas hachas con él para facilitar aún más las cosas. Después de una larga batalla, terminó barriendo con todo. A la mañana siguiente, Dami se despierta y es sorprendida por su padre, quien le acababa de llevar el desayuno. Ella lo mira y sonríe aliviada. En la oficina de la capitana, le están informando que se escucharon fuertes ruidos desde la 1 hasta las 5 de la mañana, y que incluso ella pudo haberlo notado. En la misión de reconocimiento de esa mañana,
Todos los zombies del área estaban muertos. Chahiri no podía creerlo. Le pregunta al soldado si cree que pelearon entre ellos. Él responde que también le cuesta creerlo, pero que lo confirmó con sus ojos al verlos tirados en la misión de la mañana. Chahiri está impactada. Todos los zombies habían sido exterminados en tan solo 4 horas. Se pregunta qué fue realmente lo que pasó. Pero eso creó una oportunidad. Le pide al soldado que llame a todos, porque iniciaran la evacuación del centro comercial. El plan de evacuación da por iniciado. Los supervivientes miraban por las ventanas, comprobando que no había ni un infectado por ninguna parte. Habían oído las conversaciones de los soldados, celebran porque todos los zombies desaparecieron creyendo que están a salvo. Dami le dice a su papá que parece que de verdad no hay ninguno. Su padre le pone un casco y le pide que lo escuche, más tarde pase lo que pase no se lo debe quitar. Dami, dudosa, no entiende. En eso, Chahiri va a dar un comunicado. Informa que, por una razón desconocida, todos los zombies de la zona fueron eliminados. La gente nuevamente vuelve a festejar, pero la capitana avisa que todos se irán de ahí ahora. Los supervivientes se cuestionan lo que están escuchando. Uno de ellos pregunta por qué deberían irse si es que ya no hay zombies. La capitana les cuenta que hace 3 días una unidad se comunicó con ella. Aquella unidad es la 2ª Brigada de Infantería Mecánica. Se supone que es la única brigada que sobrevivió en la zona de Gyeonggi. Todavía tienen vehículos blindados y tropas de tamaño brigada, y lo más importante es que pueden recibir civiles. Otra persona, alarmada, pregunta si es que quiere que se vayan basados en una llamada de radio, siendo apoyado por los demás. La capitana pide que no se preocupen, porque ella conoce bien a quien hizo la llamada. Dicha persona es conocida como Blue Hawk. Chahiri confía en él completamente. La gente, alarmada, todavía no está dispuesta a ceder, creyendo que irse sería un suicidio. Chahiri gritaría que si los zombies vuelven no podrán resistir, pero los supervivientes ya estaban en su contra, creyendo que los zombies no volverán. Uno de ellos lanzaría un comentario machista afirmando que sabía que esa situación iba a pasar, mencionando que su decisión es impulsiva y emocional, preguntando que si el líder fuera un hombre, ¿realmente haría lo mismo? Esta pregunta desconcierta a la capitana, pero una voz de fondo diría que los zombies volverán. Era nuestro prota. La misma persona que discutía con la capitana le pregunta quién es para hablar como si supiera de todo. Chahiri diría que es un experto. El prota dirigiéndose al sujeto le dice que si se queda ahí, sería como servirse en bandeja para ellos, y si es que acaso a eso le llama vivir, eso es simplemente esperar una muerte lenta. Otro superviviente quiere saber si realmente puede garantizar que si se van todos estarán a salvo. Minseok le responde que no puede garantizar eso. Y el sujeto en cuestión aprovecharía para decirle que solo sabe hablar. El prota dirigiéndose a todos preguntaría, si es que realmente están tan decididos en no seguir a los soldados, podrían resistir sin alguna ayuda de ellos. La gente sin encontrar una respuesta, cambiarían de opinión y ahora sí le darían la razón a la capitana mencionando que sin los soldados ya estarían muertos. Aceptan irse porque sabían que la única razón por la que seguían vivos es por ellos. Los supervivientes ahora sí estaban decididos a confiar en los soldados junto con su capitana. Chahiri estaba sorprendida porque el prota había cambiado en un instante y sin mucho esfuerzo, la opinión de todos. Nuevamente le surgió la duda sobre quién era realmente la persona que tenía al costado. Minseok le pide que no le agradezca, y aunque la capitana le dice que no lo iba a hacer, este continúa diciendo que está bastante acostumbrado a convencer a las personas en situaciones difíciles, y siendo sincero lo hace por sí mismo y por su hija. Para terminar extiende la mano, para decirle a Chahiri que si es ella, él sabe que puede hacerlo, dejándola un poco sorprendida. Ella inmediatamente da por iniciada la operación de evacuación y grita que se asegurará de que todos salgan con vida. Los supervivientes salen en buses y camiones, vemos a Dami un poco incómoda y el prota no está con ella. La capitana va con los soldados al frente, uno de ellos se siente extrañado por volver a cruzar el río, pero Chahiri le pide que se mantengan alertas porque ese es solo el comienzo. De pronto zombies comienzan a aparecer y están listos para atacar. La operación acaba de comenzar, dirige a los civiles y al equipo C a la derecha y ella con su equipo irán a la izquierda. La primera característica de los zombies es que su oído es más sensible que su vista, usan latas recicladas para llamar su atención. La persecución comienza pero deben mantener una distancia y no deben dejarse alcanzar. Pero había demasiados zombies y si la cosa seguía así serían acorralados. La capitana al ver la cantidad decide que vayan al puente Seonsan. Llegando casi al borde de la parte destrozada, la segunda característica de los zombies es que siempre atacan a los humanos sin importar la situación. La capitana ordena dar un giro casi al borde de caer al agua, logrando estrellar a varios infectados contra el camión. La tercera característica de los zombies es que su parte trasera es su punto débil. Finalmente nuestro prota aparece por la retaguardia manejando una aplanadora, aniquilando a todo lo que se topa en su camino. La aplanadora, con una presión de toneladas de fuerza, aplasta todo lo que tiene debajo. Es una flor de la maquinaria pesada. El prota sigue barriendo con todo lo que se encuentra, dejando atónitos a los soldados,
que solo se reducen a mirar. Por otro lado, Dami, preocupada por su padre, recuerda cuando él se propuso para manejar la aplanadora. Ella estaba en contra. ¿Por qué tenía que hacerlo?, le preguntaba. Su padre le dijo que no había más remedio y que no se preocupara, no se alejaría de ella. Dami estaba intranquila al pensar en qué pasaría si es que algún soldado se da cuenta de que hay algo raro en él. Es sacada de sus pensamientos al escuchar que la capitana acababa de regresar. Sorprendida por lo que estaba viendo, recordó las palabras de su padre, quien solo quería ser un apoyo, y al mirarlo ahora, se preguntaba qué estaba haciendo. La capitana sigue dando órdenes, y con la aplanadora delante se abren paso ante todo. Más tarde, luego de un largo recorrido, un soldado informa que lo han logrado. A las 18:45 habían llegado junto con la segunda brigada de infantería mecánica. Aquella unidad aún se mantenía bajo un liderazgo sólido y es una de las principales fortalezas en todo el camino hacia Daejeon, el destino final de nuestro prota y Dami. A Min-seok aún le costaba creer que llegaron ahí en tan solo 8 días. Era una velocidad que rompió el récord de una de sus vidas anteriores, pero todavía no podía relajarse. Entendía que, aunque era más fuerte, no significaba que podía actuar a lo loco. Si fracasaba, volvería a perder a Dami. Decide seguir la misma ruta que su vida pasada hasta donde logró sobrevivir. Ahora es cuando realmente comenzaba todo para él. El prota es halagado por los soldados que dudaban al inicio que quisiera unirse, pero gracias a él pudieron lograrlo. Nadie se había atrevido a manejar la aplanadora. Le preguntan si es que trabajó en construcción anteriormente, pero el prota responde que solo estudió. Mientras más sabes, mejores serán tus habilidades de supervivencia, afirma, contento porque llegaron sanos y salvos. La capitana le agradece. El prota la molesta y pregunta si eso es todo lo que tiene que decir. Ella dice que sí y se enoja, pero en ese momento, son interrumpidos. 2 soldados de ahí le dan la bienvenida y le informan que la estaban esperando. Uno de los soldados es el comandante de la compañía del batallón 1, el sargento Lee In-hee. Chahieri tiene curiosidad si es que se conocen, pero el sargento le responde que le avisaron que, con sus habilidades, llegaría ese día. Fue el coronel Cha quien se lo dijo. La capitana parece estar sorprendida. El sargento continuaría diciendo que le dijo que una soldado testaruda llegaría y que armaría un escándalo. Esto molestaría a Chahieri, que pregunta dónde está el coronel. Le responden que está en la puerta trasera, donde se vieron zombies. Ella, preocupada, quiere saber si el coronel está solo o si una unidad de tropas está acompañándolo. El coronel estaba solo, y a pesar de que ya no era tan joven, acabó con todos en solo 35 minutos. En la puerta trasera de la brigada el coronel, que sigue peleando contra los infectados, acaba de lograr un récord de 27 segundos, el hacha es su arma favorita incluso por encima de las armas de fuego, para el cortar es más satisfactorio. Antes era el comandante de las Fuerzas Especiales y actualmente es el comandante de la Segunda Brigada de Infantería Mecánica, coronel Chapunjo llamado también Blue Hawk. Sus subordinados le piden por favor que la próxima vez use un arma de fuego y que puede contar con ellos, preocupados porque lo lleguen a morder. El coronel se burla porque él nunca perdería contra ninguna de esas cosas, les explica que cuando estén al mismo nivel que él, podrán verlo todo con claridad, cuánta habilidad de combate posee un enemigo con tan solo verlo. Con esa habilidad que tienen no podrían ayudarlo y solo serían un estorbo. Los soldados sabían que era doloroso escuchar eso pero no podían rebatir sus palabras. El coronel, un poco con dolor de espalda porque la edad no pasa por gusto, se pregunta si no hay nadie bueno entre tanta basura. Uno de los infectados con los que había estado peleando se levanta y cuando está a punto de atacar, es arrollado por la aplanadora que maneja Min-seok, sorprendiendo a los que estaban ahí, pero sobre todo al capitán, que atónito recordó sus palabras. Cuando estén a mi nivel podrán verlo todo con claridad. Cuánta habilidad tiene un enemigo con solo mirarlo. Nuestro prota se presenta e informa que llegó ahí con Chahieri, y al escuchar lo que pasaba quiso ayudar. El coronel sin dudar un segundo decide atacar, dejando a los soldados asustados, pero se quedaron impactados al ver que el prota había detenido el hacha con la mano. El coronel pide que activen la señal de emergencia nivel rojo, porque la persona que tenía delante es un monstruo. Min-seok sabía que los ojos de Chapunjo no podían ser engañados, rompe su hacha y le explica que necesita quedarse ahí pero para eso necesita su permiso. Pero como parece que ya no pueden hablar, quiere hacerle entender de la mejor manera, quiere tener una conversación con el cuerpo. El coronel directamente pregunta si lo que quiere es tener una pelea. Él creía que había visto toda clase de locura, aunque tenía pensado rechazar el desafío. El prota logró llamar su atención y termina aceptando, esperando ver de lo que es capaz. El coronel se lanza al ataque y le dice que quiere ver qué clase de bastardo es en realidad. Por otro lado, la señal del código rojo está sonando en el lugar. Se les pide a los civiles que se dirijan al refugio más cercano. Chahieri quiere saber qué pasa, pero no obtiene ninguna respuesta de los soldados, que tampoco están seguros de lo que sucede, pero le piden que siga el protocolo y que le explicarán todo luego. Pero en ese momento, otro soldado aparece siendo llamado Capitán Quack, que busca a la capitana y sabe lo que está pasando. Se dirige a Chahieri y le apunta con el arma. Ella, sorprendida, le pregunta qué hace. El Capitán Quack le explica que el monstruo que atacó al coronel en la puerta trasera mencionó su nombre. Chahieri no entiende nada, pero le mencionan el nombre de Ryu Min-seok y le preguntan quién es en realidad.
Todo esto fue escuchado por Dami, que está paralizada. Volviendo con nuestro prota, sigue la pelea con el coronel, y parece estar llevando el control. Destruye una pared con un solo golpe, dejando sorprendido al coronel, que mientras ataca le pregunta si después de todo eso todavía se puede llamar humano. El prota lo toma por sorpresa y está a punto de conectar un golpe, pero es esquivado para luego ser golpeado. Chapunjo lo toma por el cuello y le pregunta si es que se está burlando de él. Porque ese golpe que lanzó se lo estaba guardando, quiere saber si le está dejando ganar. Minseok le diría que sí, ya que, si él usara todo lo que tiene probablemente ya lo hubiese aniquilado. El coronel dentro suyo sabe que tiene razón, porque desde el momento en que comenzó la pelea, y hasta ahora cada célula de su cuerpo estaba gritando la gran diferencia que había entre los dos. El coronel quiere saber lo que quiere el prota, este le respondería que lo que quiere es protección, pero es tomado como burla, ya que, como un monstruo como él estaría pidiendo protección. ¿Qué clase de broma es esa? El prota explicaría que la protección que quiere no es para él, sino para Ryu Dami, su hija. Pide por favor que permita que su hija y las personas que vinieron con él permanezcan en la unidad. Arrodillado continuaría diciendo que si puede hacer eso, él hará todo lo que el coronel necesite. Por la noche en la sección civiles los rumores de nuestro prota ya se esparcieron, y hablan de que claramente fue llamado monstruo. Algunos comentan que ya se les hacía extraño en el supermercado, y otros hablaban de sus ojos rojos parecidos a los de los zombies, llegándose a preguntar si es que en realidad él era uno de ellos. Vemos al prota totalmente apartado y encadenado en un cuarto. Recuerda su conversación con Chapunjo, quien había aceptado a la gente que llegó, pero había un problema y era Minseok. No podía confiar en alguien tan peligroso, pero el prota ofreció una cuarentena, ya que si no podía confiar en él, el aislamiento era lo mejor. No sabía cuánto tiempo tomará, pero estaba dispuesto a probar que no era una amenaza. De pronto es sorprendido por Dami, quien llega a verlo. Le pregunta si está bien, y ella responde que claro que lo está. La alerta ya se había levantado y los soldados resultaron ser muy amables, incluso le dieron el permiso para salir, pero dentro del refugio se siente sofocante. Parece que la gente empezó a mirar mal a Dami. El prota se disculpa con su hija porque su promesa de no involucrarse más, la rompió otra vez. Seguramente debe estar decepcionada de su padre. Dami le responde que si no fuera por él, los demás y ella no habrían llegado a salvo hasta ahí, así que debe mantener la cabeza en alto. A ella no le importa lo que diga la gente porque confía mucho en su papá. El tiempo que tenía para verlo se agota y se tiene que ir. Padre e hija se dan las buenas noches y se despiden. Dami se aleja con una sonrisa, pero al recordar cómo se encuentra su padre, las lágrimas empiezan a caer de su rostro. De pronto, el cuarto donde está el prota es abierto, y le informan que el coronel lo está llamando. Hace 20 minutos en la estación Gubapal derrumbada, los sensores acústicos del refugio detectaron algunas señales de supervivientes, y también una frecuencia extraña desconocida. El coronel explica que la clave de la misión es la velocidad. Unidades grandes solo los retrasarían, así que están pensando en enviar un equipo de élite. Chapunjo le recuerda al prota que dijo que haría lo que fuera por su hija. ¿Quiere que lo pruebe ahora? Minseok rompe las cadenas con solo su fuerza bruta y pregunta cuándo salen, y la respuesta era en ese instante. La operación de rescate de la estación Gubapal había comenzado. En medio de la noche en la estación de Gubapal, vemos a muchos supervivientes, algunos en buen estado y otros no tanto. Una madre trata de calmar a su pequeño hijo, un anciano gritaría que es muy molesto y siente que se vuelve loco, una abuela le responde que así son los niños, y la madre solo atinaría a disculparse. De pronto algo capta la atención del pequeño alertando a su mamá. Una criatura desconocida había aparecido, en las calles invadidas con dirección a la estación. El prota y el coronel están arrollando a todo lo que se atraviese en su camino. Chapunjo presume que su máquina es más potente que una aplanadora que no tiene motor. Recuerdan que la velocidad es la clave de la operación que están ejecutando. El coronel menciona dos cosas que deben tener en cuenta por las variables. Primero, la situación del terreno es desconocida, porque la entrada está derrumbada y la vía del metro está bloqueada. Y lo segundo es la extraña criatura que está con los sobrevivientes en un espacio cerrado. En otras palabras, no pueden retrasarse ni un segundo. El conducto de ventilación de la estación de Gubapal es bastante amplio y se mantiene en buen estado, por lo que su objetivo es descender por el conducto y rescatar a los sobrevivientes rápidamente. Eso es el centro de su operación. El coronel quiere rescatar a todos los que están atrapados sin dejar a nadie, pero el prota le dice que la operación fracasará. El coronel no sabe a qué se refiere. El prota le explicaría que la operación de rescate en Gubapal, sin importar el momento que sea, siempre ocurre lo mismo. Aunque el coronel haga el mejor plan, ellos igual no podrán salvar a nadie. Volviendo a la estación, la madre se despierta y se encuentra envuelta en telaraña junto con los demás supervivientes. No sabe por qué está así ni qué está pasando, pero cuando se percata de que no está junto a su hijo empieza a buscarlo desesperada y termina cayéndose. Dayon, ¿dónde estás?, grita la madre. Le pregunta al anciano que tenía al costado si vio a su hijo en algún lado, pero este le responde de manera grosera que cómo va a saberlo y que ni él sabe cómo terminó así, mientras pide que lo ayuden a bajar. La abuela que lo controló aparece, pero vemos que tiene los ojos diferentes y al acercarse más inmediatamente abre su inmensa boca y se lo termina comiendo.
alarmando a toda la gente alrededor. El anciano ahora también se había convertido en un zombi que comienza a atacar. Los supervivientes empiezan a escapar preguntándose cómo habían aparecido zombis, pero primero debían correr. Pero la salida estaba bloqueada. La madre, gritando el nombre de su hijo, logra escuchar su voz, que la llama mamá, mamá, una y otra vez. La voz venía de las vías. La madre se dirige hacia ahí. La gente que quedaba arriba poco a poco se iba convirtiendo en infectados. La madre, en busca de su hijo, baja las escaleras a toda prisa guiándose por la voz de su hijo, pero al llegar al final termina quedando sin palabras por lo que estaba viendo. Su pequeño se había convertido en un zombi. La madre no podía creer lo que estaba viendo. A punto de ser devorada, creía que todo era un sueño, una horrible pesadilla. De pronto el lugar explota quemando al niño, que ahora ya era un zombi, frente a los ojos de su madre, que no sabía cómo reaccionar. El prota y el coronel habían llegado. Min-seok dice que hizo todo lo que pudo, pero aún así no pudieron salvar a nadie. Es decir, no podía resolver todo eso como un simple humano. Vemos que está listo para cambiar el destino de sus anteriores vidas. Ryu Min-seok sigue siendo un padre, pero con la característica que ya no es un humano.